Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Pueden seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras, Renacimiento. Lady Midnight. De Cassandra Clare. Capítulo 27. Desunir mi alma. La última vez que Kit Rock vio a su padre había sido un día corriente y se hallaban sentados en el salón. Kit estaba tumbado en el suelo leyendo un libro sobre estafas y trapicheos. Según Johnny Rock, le había llegado la hora de aprender de los clásicos, lo que para la mayoría de la gente hubieran sido Hemingway y Shakespeare, pero que para Kit significaba memorizar cosas como el timo del prisionero español y el truco del melón roto. Johnny estaba sentado en su sillón favorito en su acostumbrada pose, dedos bajo la barbilla y piernas cruzadas. Era en momentos como ese, cuando el sol entraba por la ventana e iluminaba los finos y angulosos huesos del rostro de su padre, cuando Kit se preguntaba sobre todo lo que no sabía, quién habría sido su madre, si era cierto, como se rumoreaba en el mercado, que la familia de Johnny pertenecía a la aristocracia inglesa y que lo habían repudiado al descubrir que tenía la visión. No era que Kit deseara ser un aristócrata, sino que se preguntaba cómo sería una familia con más de 2 miembros. De repente, el suelo se movió bajo él. El libro salió volando y Kit se deslizó varios metros por el suelo antes de golpearse contra la mesita de café. Se incorporó, con el corazón disparado, y vio a su padre ya asomado a la ventana. Kit se puso en pie. ¿Terremoto?, preguntó. Cuando se vivía en el sur de California, uno se acostumbraba a los pequeños ajustes de las fallas de la tierra, y a despertarse en mitad de la noche con los vasos tintineando en los armarios de la cocina. Johnny se apartó de la ventana con la cara blanca. Algo le ha pasado al guardián, dijo. Los hechizos de protección de la casa han desaparecido. ¿Qué? Kit estaba anonadado. Su casa había estado protegida desde que tenía uso de razón. Su padre siempre le había hablado de las salvaguardas como si fueran el techo o los cimientos, esenciales, necesarias, una parte fundamental de la casa. Entonces recordó que el año anterior su padre había dicho algo sobre hechizos de protección contra demonios, unos más potentes. Johnny se puso a maldecir. Soltó una fluida retahíla de tacos y se volvió hacia la estantería. Cogió un ajado libro de hechizos. Ve abajo, Kit, dijo mientras apartaba la alfombra del centro de la sala de una patada y dejaba al descubierto un círculo protector. Pero... he dicho que abajo. Johnny dio un paso hacia su hijo, como si fuera a pegarle. Pero dejó caer el brazo. Quédate en el sótano y no salgas pase lo que pase. Le ladró, y volvió al círculo. Kit comenzó a retroceder hacia la escalera. Bajó un escalón, luego otro, y se detuvo. El móvil de Johnny estaba en uno de los estantes bajos de la librería, lo podía coger desde la escalera. Kit lo agarró y buscó un nombre, el de ella. Pero si cambias de opinión, tienes mi nombre en el móvil. En Carstairs. Casi no tuvo tiempo de teclear un mensaje antes de que el suelo del salón saltara en pedazos. Unas cosas salieron del agujero que se abrió. Parecían enormes mantis religiosas, con el cuerpo del amargo verde del veneno. Tenían la cabeza triangular, con una boca ancha llena de dientes cerrados, el cuerpo era largo y estaba recubierto de baba, y de él salían una especie de antebrazos quebrados y afilados. El padre de Kit se quedó inmóvil en medio de su círculo. Un demonio se lanzó contra él, y rebotó contra el hechizo que rodeaba a Johnny. Otro demonio lo siguió, con la misma suerte. Los demonios comenzaron a emitir un fuerte gorjeo. Kit no podía moverse. Sabía que existían los demonios, claro. Los había visto en dibujos, incluso había olido la magia demoníaca. Pero esto era diferente. Captó una mirada de su padre. Johnny lo miraba con una mezcla de pánico y furia. Vete abajo. Kit trató de que sus pies lo llevaran. Pero no querían moverse. El pánico los había paralizado. El demonio más grande pareció captar su olor y zumbó excitado. Comenzó a ir hacia él.
Kit miró a su padre. Pero Johnny no se movió. Se quedó en el círculo, con los ojos saliéndosele de las órbitas. El demonio se lanzó hacia Kit con las afiladas patas extendidas. Y Kit saltó. No supo cómo lo hizo, ni cómo su cuerpo había sabido qué hacer. Se impulsó en la escalera, saltó sobre la barandilla y aterrizó agachado en el salón. El demonio que había ido a por él lanzó un fuerte chirrido mientras perdía el equilibrio y caía rodando hasta estrellarse contra la pared del sótano. Kit se volvió. Dio una voltereta en el aire y cayó sin perder el equilibrio sobre el brazo de un sillón, justo a tiempo de ver a dos de los demonios agarrar a su padre y partirlo por la mitad. Emma estaba en medio de un sueño muy confuso sobre Magnus y una troupe de payasos cuando la despertó una mano en el hombro. Masculló algo y se hundió más entre las sábanas, pero la mano era insistente. Le acarició el brazo, lo que en realidad era muy agradable. Una cálida boca le rozó el borde de los labios. ¿Emma? La llamó Julian. Recuerdos vagos de él llevándola por el pasillo hasta su dormitorio y luego dejándose caer a su lado correteaban entre la niebla de su cerebro. Pensó. No parecía haber ninguna razón para levantarse, especialmente cuando Julian estaba siendo tan afectuoso. Fingió dormir cuando él la besó en la mejilla, y luego por el mentón y luego. Se sentó de golpe. ¿Me has metido la lengua en la oreja? Sí. Julian sonrió juguetón. ¿Te ha hecho levantarte, a que sí? Ag. Le tiró un almohadón con las palabras, y Lofcali, que él esquivó ágilmente. Llevaba vaqueros y una camiseta gris que hacía que sus ojos se vieran de color lapislázuli. Estaba recién levantado y con el pelo alborotado, tan adorable que ya no pudo más que rendirse poniendo las manos a la espalda. ¿Por qué te lleva las manos a la espalda? Preguntó él. Por nada. Arrugó la nariz. Eso de la oreja ha sido raro. No vuelvas a hacerlo. ¿Y esto? Se inclinó para besarle la base del cuello. Las sensaciones se arremolinaban desde cualquier lugar que la tocaba con los labios, primero la clavícula, luego el cuello, la comisura de la boca. Ella se soltó las manos a la espalda y lo cogió. Tenía la piel cálida del sol. Sus rostros estaban tan próximos que Emma podía ver las pequeñas explosiones de color dentro de los ojos de Julian, dorado claro, azul aún más claro. Él no sonreía. Su expresión era demasiado intensa para eso. Había un deseo en sus ojos que hizo que se sintiera como si fuera a romperse. Se les enredaron las piernas en las sábanas al abrazarse, buscándose con las bocas. Julian seguía sin ser un experto en besar, pero a ella le gustaba que fuera así porque le recordaba que él no había estado con nadie más. Que ella era la primera. Le gustaba que algo tan simple como un beso fuera aún una causa de asombro para él. Con la lengua, Emma le fue recorriendo los rincones de la boca, el perfil de los labios, hasta que él se dejó caer de espaldas sobre la cama, tirando de ella para que le quedara encima. Su cuerpo se estremecía, arqueándose hacia el de ella, y las manos descendieron para cerrársele en torno a las caderas. ¿Emma? Llamaron a la puerta. Se separaron de golpe y Julian saltó fuera de la cama. Emma se quedó sentada, erguida, con el corazón latiéndole a toda prisa. Emma, soy Drew. ¿Has visto a Julian? No, respondió Emma con voz ronca. No lo he visto. La puerta comenzó a abrirse. Espera, dijo Emma. Estoy vistiendo. Vale, soltó Drew sin darle importancia. La puerta dejó de abrirse. Decidida, Emma no miró a Julian. Todo va bien. Calma. Cálmate, se dijo. Si lo ves. ¿Puedes decirle que Tabby y los demás tenemos que comer? Libby y Tai están dejando la cocina hecha una porquería. Su voz tenía el tono satisfecho de un hermano chivándose de otro. Claro, contestó Emma. ¿Has mirado en el estudio? Puede que esté allí. Se oyó un roce. No, no he ido. Buena idea. Hasta luego. Adiós, dijo Emma casi sin voz. Los pasos de Drew ya se alejaban por el pasillo.
Finalmente, se permitió mirar a Julian. Este estaba apoyado en la pared, con el pecho agitado, los ojos entrecerrados, mordiéndose el labio. Resopló. Raziel, exclamó en un susurro. Por los pelos. Emma se puso en pie. El camisón susurraba al rozarle las rodillas. Temblaba. No podemos, comenzó. No podemos. ¿Nos pillarán? Julian se apresuró hasta el otro lado de la habitación para abrazarla. Emma notó su corazón golpeándole dentro del pecho, pero habló con voz firme. Es una ley estúpida, dijo. Es una mala ley, Emma. Hay una razón por la que no puedes enamorarte de tu Parabatai, Emma. Y cuando la descubras, también descubrirás la crueldad de los cazadores de sombras, igual que la descubrí yo. La voz de Malcolm, indeseada e inevitable, se abrió paso en la cabeza de Emma. Había hecho todo lo posible por olvidarla, por olvidar lo que le había dicho. Le había mentido, igual que en todo lo demás. Eso también tenía que ser una mentira. Y sin embargo, lo había postergado, pero sabía que tenía que explicárselo a Julian. Tenía el derecho de saberlo. Tenemos que hablar, le dijo. Sintió que el corazón de Julian pegaba un brinco. No digas eso. Sé que no es bueno. La apretó más contra sí. No tengas miedo, Emma, le susurró. No nos separes porque tienes miedo. Tengo miedo, pero no por mí, sino por ti. Todo lo que has hecho, tanto ocultar y fingir para mantener juntos a los chicos. La situación ha cambiado, Julian. Si os hago daño alguno. Él la besó, deteniendo el torrente de palabras. Emma sintió el beso recorrerle todo el cuerpo. Solía leer libros de leyes, explicó Julian, apartándose un poco de ella. Las partes sobre Parabatai. Las he leído 1000 veces. Nunca ha habido un caso de Parabatai que se enamoraran, los descubrieran y fueran perdonados. Solo hay historias de terror. Y no puedo perder a mi familia. Tenía razón. Eso me mataría. Sus ojos estaban muy azules. Si tenemos cuidado, no pasará. Ella se preguntó si la noche anterior Julian se habría forzado hasta rebasar algún límite, un punto en el que las responsabilidades con las que cargaba le habían parecido insoportables. No era nada habitual en Julian romper las normas, y aunque ella quería lo mismo que él, de todas formas la inquietaba. Tenemos que establecer unas reglas, continuó él. Estrictas. Sobre cuándo podemos vernos. Tenemos que tener mucho cuidado a partir de ahora. Mucho más del que hemos tenido. No más playas, no más estudio. Tenemos que estar absolutamente seguros, cada vez, de que estamos en algún lugar donde nadie puede entrar sin avisar. Ella sintió. De hecho, ni siquiera podemos hablar de esto, apuntó. No en el instituto. No donde alguien pueda oírnos. Ahora fue Julian quien asintió. Tenía las pupilas un poco dilatadas, los ojos del color de una tormenta cerniéndose sobre el océano. Tienes razón, convino. No podemos hablar aquí. Prepararé algo de comer para los chicos, para que no sigan buscándome. Luego nos reuniremos en la playa. ¿De acuerdo? Ya sabes dónde. ¿Dónde te saqué el agua? ¿Dónde comenzó todo esto? De acuerdo, contestó ella después de un instante de duda. Tú vas primero y yo me reuniré allí contigo. Pero aún hay algo que tengo que decirte. Mientras no sea que no quieres seguir con esto. Emma se puso de puntillas y lo besó. Un beso largo, lento, mareante, que hizo que Julian soltara un gemido gutural. Cuando ella se apartó, él la estaba mirando. ¿Cómo se las arregla la gente con estos sentimientos? Parecía sinceramente perplejo. ¿Cómo pueden evitar abrazarse y besarse todo el rato si están, ya sabes, enamorados? Emma tragó saliva para contener el repentino impulso de gritar. ¿Enamorados? Era la primera vez que lo decía.
Te amo, Julian Blackthorne, pensó, viéndolo allí, en su dormitorio, como había estado 1 millón de veces antes, y, sin embargo, ahora de forma del todo diferente. ¿Cómo podía ser que algo tan seguro y conocido fuera al mismo tiempo tan terrorífico, abrumador y nuevo? Emma podía ver las tenues señales hechas con un lápiz en el marco de la puerta, donde antes apuntaban su altura todos los años. Habían dejado de hacerlo cuando él comenzó a superarla y la más alta de sus marcas ya había quedado muy por debajo de la cabeza de Julian. Te veo en la playa, le susurró. Él vaciló un momento, luego asintió y salió del dormitorio. Al verlo marchar, Emma sintió en el pecho una extraña y desagradable sensación premonitoria. ¿Cómo reaccionaría ante lo que Malcolm le había dicho? Incluso si era una mentira, ¿cómo se podía planear una vida de esconderse e ir disimulando y pretender al mismo tiempo ser felices? Nunca antes había entendido el sentido de las fiestas de compromiso y cosas así, aunque se alegraba por Isabel y Simon, pero acababa de comprenderlo. Cuando estabas enamorada querías decírselo a todo el mundo, y eso era exactamente lo que ellos no podían hacer. Aunque al menos podía tranquilizarlo y asegurarle que lo amaba. Que siempre lo amaría. Que nadie podría ocupar su lugar. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un persistente zumbido. Su móvil. Tanteó sobre el escritorio para encontrarlo, lo cogió y con el pulgar pulsó el icono de inicio. Había un mensaje de texto en gruesas letras rojas. Emergencia. Por favor, ven ya, por favor. Kid Rock. Cristina. Ella se fue volviendo lentamente. Le dolían las piernas y la espalda. Se había quedado dormida en una silla junto a su cama. Supuso que podría haberse acostado en el suelo, pero de ese modo habría sido más difícil ocuparse de Diego. La herida del hombro había resultado ser mucho peor de lo que había pensado, un profundo corte rodeado de las ampollas rojas de la quemadura que provocaba la magia negra. Le había cortado el ensangrentado traje de combate para sacárselo, y también la camisa que llevaba debajo, empapada de sudor y sangre. Cogió toallas y las extendió sobre la cama para evitar manchar las sábanas, y mojó algunas para limpiarle la sangre de la cara y el cuello. Le dibujó una runa contra el dolor tras otra, una runa curativa tras otra. Aún así, Diego se pasó la mayor parte de la noche moviéndose inquieto, su cabello, oscuro como una tormenta, revuelto contra la almohada. Desde que había salido de México nada le había recordado de una manera tan clara y dolorosa lo que habían sido el uno para el otro de más jóvenes. Cuánto lo había amado. El corazón se le hacía pedazos cada vez que Diego llamaba a su hermano, que le rogaba. Jaime, Jaime, ayúdame. Ayúdame. Y luego también la había llamado a ella, y eso fue incluso peor. Cristina, no me dejes. Regresa. Estoy aquí, le había dicho, pero él no se había despertado, y con los dedos había arañado las sábanas hasta caer en un sueño inquieto. No sabía cuánto rato había pasado hasta que se había quedado dormida. Había llegado a oír el ruido de voces procedentes de abajo, y luego pasos en el corredor. Emma había entrado un momento para ver cómo seguían Diego y ella, la había abrazado y se había ido a dormir después de que Cristina le asegurara que todo iba bien. Pero en ese momento entraba luz por la ventana, y Diego la miraba con unos ojos libres de dolor y fiebre. ¿Estás bien?, le susurró ella con la garganta seca. Él se sentó y la sábana se le resbaló. Cristina pensó que era un inesperado recordatorio de que él llevaba el torso desnudo. Se centró en que tenía una marca en el pecho, donde la magia de Malcolm lo había alcanzado. Estaba sobre el corazón, el lugar que debería ocupar la runa de matrimonio, y de un color más cercano al violeta intenso que al morado. Era casi el color de los ojos de Malcolm. Sí, lo estoy, contestó él, y parecía un poco sorprendido. Estoy bien. ¿Has estado? Bajó la mirada, y por un momento fue el niño que Cristina recordaba, siguiendo la desastrosa estela de su hermano Jaime, capeando los líos y las reprimendas en silencio. He soñado que te quedabas conmigo. Me he quedado contigo. Resistió el impulso de echarle el pelo hacia atrás.
¿Iba todo bien? Preguntó Diego. No recuerdo casi nada desde que llegamos. Cristina asintió. Ha ido sorprendentemente bien. ¿Este es tu cuarto? Inquirió Diego mirando a su alrededor. Los ojos se le iluminaron al ver algo al fondo, a la izquierda de Cristina. Me acuerdo de eso. Cristina se dio la vuelta. En un estante junto a la cama había un árbol de la vida, un delicado marco de alfarería con flores, lunas, soles, leones, sirenas y flechas, todos de cerámica. El ángel Gabriel se hallaba debajo, con la espalda contra el árbol y un escudo sobre la rodilla. Era uno de los pocos recuerdos de su casa que se había llevado al marchar. Me lo hiciste tú, repuso ella. Para mi cumpleaños. Tenía 13 años. Él se inclinó hacia adelante apoyando las manos en las rodillas. ¿Añoras tu casa, Cristina? Le preguntó. Aunque sea solo un poco. Claro que sí, respondió ella. La línea de la espalda de Diego era suave, sin huesos prominentes. Recordó que le clavaba las uñas en los hombros cuando se besaban. Echo de menos a mi familia. Incluso añoro el tráfico del DF, aunque aquí no es que sea mucho mejor. Echo de menos la comida. No te creerías a lo que llaman comida mexicana, aquí. Echo de menos comer jicaletas en el parque contigo. Recordó la lima y el chile en polvo en las manos, un poco ácido y un poco picante. Yo te echo de menos a ti, dijo él. Todos los días. Diego pasó de la silla a la cama y le cogió la mano derecha. La sintió ancha y cálida en la suya, y notó la presión de su anillo familiar contra la palma. Ambos llevaban el sello de la familia Rosales, pero el de ella tenía el escudo de los Mendoza dentro, y el de él, el de los Rocío. Me salvaste la vida. Lamento haber sido tan implacable. Debería haberlo sabido. Debería haberte conocido mejor. Cristina. Su mano libre le buscó el pelo, la mejilla. Le acarició la piel con la yema de los dedos, suavemente. Se inclinó hacia ella, dándole tiempo más que suficiente para echarse atrás. Ella no lo hizo. Cuando sus bocas se encontraron, Cristina inclinó la cabeza para recibir el beso, y su corazón se ensanchó con la extraña sensación de estar yendo al mismo tiempo hacia su futuro y hacia su pasado. En alguna parte, pensó Mark. Estaba en alguna parte de la casa. Julian le había dicho que había metido en cajas todo lo de su habitación y lo había guardado en el almacén del lado este de la casa. Ya era hora de que recuperara sus pertenencias y arreglase su habitación para que pareciera que alguien vivía allí. Lo que significaba que tenía que encontrar el almacén. Mark buscó a Julian para preguntarle dónde estaba ese almacén, pero había sido incapaz de encontrarlo. Quizás estuviera escondiendo en algún lugar, ocupado en asuntos del instituto. A Mark le parecía de lo más extraño que las cosas volvieran a ser como habían sido, con Julian dirigiendo el instituto sin que la clave pareciera haberse enterado. Seguro que habría alguna manera de ayudar a su hermano con sus cargas. Sin duda, como Emma ya lo sabía, a Jules le sería más fácil. Seguramente también había llegado el momento de decírselo a los pequeños. En silencio, Mark se juró que apoyaría a su hermano en todo eso. Era más fácil vivir con la verdad que con una mentira, había dicho siempre Kieran. Mark hizo una mueca de dolor al pensar en Kieran y abrió la puerta de golpe. Una sala de música. Sin duda un lugar que nadie usaba mucho, había un piano polvoriento, varios instrumentos de cuerda colgados de la pared y la caja de un violín. Esta, al menos, parecía limpia. El padre de Emma había tocado el violín, recordó Mark, la obsesión de las cortes de las hadas por los que podían tocar algún instrumento lo había apartado de cualquier interés en la música. Mark pegó un brinco y se volvió. Tai estaba tras él, descalzo, con un suéter negro y vaqueros del mismo color. Los tonos oscuros lo hacían parecer aún más delgado. Hola, Tiberius. Mark prefería la versión larga del nombre de su hermano. Parecía ir mejor con él y con su conducta solemne. ¿Estabas buscando algo? Te estaba buscando a ti, contestó Tai. Lo intenté anoche, pero no pude encontrarte, y luego me dormí.
Me estaba despidiendo de Kieran, explicó Mark. ¿Despidiéndote? Tai echó los hombros para atrás. ¿Eso quiere decir que te quedas definitivamente? Mark no pudo evitar sonreír. Sí, me quedo. Tai soltó un largo suspiro, mitad de alivio y mitad de nervios. Bueno, dijo. Eso es bueno. A mí me lo parece. Lo es, afirmó Tai, como si Mark estuviera siendo un poco lento de entenderas, porque puede sustituir a Julian. ¿Sustituirlo? Mark lo miró perplejo. Julian no es técnicamente el mayor, explicó Tai. Y aunque nunca te pondrán al mando de forma oficial porque eres medio A, podrías hacer lo que hace Julian. Cuidarnos, decirnos lo que debemos hacer. No tiene por qué ser él, puede ser tú. Mark se apoyó contra la puerta. Tai tenía una expresión abierta y se veía la esperanza en el fondo de sus ojos. Mark sintió una oleada de pánico que casi le provocó náuseas. ¿Le has dicho algo de esto a Julian? Preguntó. ¿Le has comentado que estabas pensando en preguntarme esto? Tai, sin captar el tono medio furioso de Mark, enarcó sus delicadas cejas oscuras. Creo que se lo mencioné. Tai, exclamó Mark. No puedes organizar la vida de la gente así. ¿Qué te ha hecho pensar que podía ser una buena idea? Tai movió los ojos recorriendo la sala, pero evitó mirar a Mark. No quería hacerte enfadar. Pensaba que te lo habías pasado bien la otra noche, en la cocina, cuando Julian te dejó al mando. Me lo pasé muy bien. Todos nos lo pasamos bien. También incendié la cocina y rebocé al pequeño con azúcar. No es así como se supone que deben ser las cosas todo el tiempo. Así no es como. Mark se cayó y se apoyó contra la pared. Estaba temblando. ¿Qué te ha hecho pensar que yo estoy cualificado para ser el tutor de Tabby? ¿O de Drew? Liv y tú sois mayores, pero eso no significa que no necesitéis un padre o una madre. Julian es vuestro padre. Julian es mi hermano, repuso Tai. La tensión se le notó en la voz. Y tú también. Tú eres como yo, añadió. Somos iguales. No, replicó Mark cortante. No lo somos. Yo soy un desastre, Tai. Ni siquiera sé bien cómo vivir en este mundo. Tú eres capaz. Yo no. Tú eres una persona completa, te ha criado alguien que te quiere más que a su propia vida, y eso es algo de lo que hay que estar agradecido. Eso es lo que hacen los padres, pero durante años yo no lo he tenido. Por el ángel, pero sí casi ni sé cuidarme a mí mismo. Te aseguro que no puedo cuidaros a vosotros. A Tai le había desaparecido el color de los labios. Dio un paso atrás y luego salió disparado por el pasillo, y el ruido de sus pisadas se fue alejando. Dios, pensó Mark. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre más total! Ya estaba comenzando a sentir pánico. ¿Qué le había dicho a Tai? ¿Lo habría hecho sentir como una carga? ¿Habría estropeado las cosas con su hermano? ¿Habría herido a Tai de algún modo irreparable? Era un cobarde, pensó, achicándose ante la responsabilidad que su hermano había cargado durante tantos años, asustado ante la idea de lo que podía pasarle a la familia en sus descuidadas e inexpertas manos. Necesitaba hablar con alguien. No podía ser Julian, eso habría sido otra carga para él. Y Emma no podía ocultarle nada a Julian. Libby lo mataría y los otros eran demasiado pequeños. Cristina. Ella siempre le había dado buenos consejos, la dulce sonrisa de Cristina le calmaba el corazón. Se apresuró a ir a su habitación. Debería haber llamado, claro. Eso era lo que hacía la gente normal. Pero Mark, que había vivido durante mucho tiempo en un mundo sin puertas, puso la mano en la de Cristina y la abrió sin pensárselo 2 veces. El sol entraba por la ventana. Estaba sentada en la cama, apoyada en las almohadas, y Diego, arrodillado ante ella, la besaba. Le sujetaba la cabeza entre las manos, como si fuera algo muy valioso, y el cabello negro de Cristina le caía entre los dedos. Ninguno de los dos se dio cuenta de la presencia de Mark,
que se quedó clavado en el umbral. Tampoco se enteraron cuando cerró la puerta haciendo el menor ruido posible. Se apoyó contra la pared, ardiendo de vergüenza. Lo he entendido mal todo, pensó, lo he estropeado todo. Sus sentimientos hacia Cristina eran confusos y extraños, pero verla besar a Diego le había dolido más de lo que se esperaba. Parte de ese dolor eran celos. Otra parte surgía de darse cuenta de que llevaba tanto tiempo lejos de la gente normal que ya no la comprendía. Y quizá nunca podría volver a comprenderla. Debería haberme quedado en la cacería. Se deslizó por la pared hasta llegar al suelo y hundió el rostro entre las manos. Una nube de polvo, madera y yeso se alzaba del lugar donde el suelo de los Roca había quedado destruido. Una fina lluvia de sangre se unió a ella. Kit bajó de la silla a la que se había subido y se quedó anonadado. Tenía el rostro salpicado de sangre y podía oler en la sala el hedor a hierro caliente que emanaba de ella. La sangre de mi padre. Los demonios estaban formando un círculo, destrozando algo que había en el suelo, el cuerpo de su padre. El sonido de la carne rasgada llenaba la habitación. Asqueado, Kit notó náuseas en el estómago, y en ese momento el demonio que se había caído por la escalera regresó chirriando por ella. Sus ojos, bulbos lechosos en una cabeza esponjosa, parecían fijos en Kit. Avanzó hacia él, y el chico agarró la silla y la levantó como un escudo. Parte de su mente sabía que, probablemente, no podía ser posible que un chico de 15 años sin entrenamiento blandiera un pesado mueble de roble como si fuera un juguete. Pero a Kit no le importó, estaba medio loco de miedo y horror. Cuando el demonio se alzó ante él, le pegó con la silla y lo lanzó hacia atrás. El demonio se levantó y atacó de nuevo. Kit amagó un golpe, pero esta vez una afilada pata cortó la silla por la mitad. El demonio saltó hacia él con los dientes al descubierto, y Kit alzó el resto de la silla, que quedó destrozada en sus manos. Fue violentamente lanzado hacia atrás contra la pared. Se golpeó la cabeza con fuerza y sintió que se mareaba. Vio, como a través de una neblina, a la monstruosa mantis alzándose sobre él. Que sea rápido, pensó. Por el amor de Dios, mátame rápido. El monstruo se inclinó hacia él, mostrando filas y filas de dientes y un gaznate negro que pareció cubrir todo su campo de visión. Kit alzó una mano para protegerse. El monstruo se fue acercando, y entonces pareció estallar. La cabeza salió despedida hacia un lado y el cuerpo hacia el opuesto. Asquerosa sangre de demonio de color negro verdoso lo salpicó. Miró hacia arriba, y entre la neblina vio a dos personas. Una era la chica rubia cazadora de sombras del instituto, Emma Carstairs. Blandía una espada dorada chorreante de icor. Junto a ella había otra mujer que parecía unos años mayor. Recordó vagamente haberla visto antes, en el mercado de sombras. No estaba seguro. Tú ocúpate de Kit, dijo Emma. Yo me encargo de los otros Mantit. Emma desapareció del estrecho campo de visión de Kit. Solo podía ver a la otra mujer. Tenía un rostro dulce y amable, y lo miraba con sorprendente afecto. Soy Tessa Gray, dijo. Levántate, Christopher. Kit parpadeó sorprendido. Nadie lo llamaba Christopher. Solo su padre, y únicamente cuando estaba enfadado. Pensar en él fue como una puñalada, y miró hacia el lugar donde yacía su cuerpo destrozado. Se sorprendió al ver a dos personas allí. Un hombre alto con el pelo negro blandiendo una espada con empuñadura de madera se había unido a Emma, y entre los dos estaban haciendo pedazos a los demonios. El verde icor pegajoso se alzaba en el aire como un geyser. Mi padre, dijo Kit. Se pasó la lengua por los labios resecos y notó el sabor de la sangre. Ah. Más tarde lo llorarás. Ahora estás en un grave peligro. Pueden venir más de esas cosas, y otras peores también. La miró a través de la neblina. Tenía un sabor amargo en la boca. ¿Eres cazadora de sombras? No, dijo Tessa Gray con sorprendente firmeza. Pero tú sí. Le tendió la mano. Vamos. Ponte en pie, Christopher Gerondale.
Llevamos mucho tiempo buscándote. Di algo, le rogó Emma. Por favor. Pero el chico que iba sentado junto a ella no abrió la boca. Miraba por la ventanilla hacia el océano. Habían recorrido todo el camino hasta la autovía sin que Kit dijera ni una palabra. No pasa nada, dijo Tessa desde el asiento trasero del coche. Su voz era amable, pero, claro, su voz siempre era amable. No tienes por qué hablar, Christopher. Ese no es mi nombre, replicó Kit. Emma dio un pequeño brinco. Kit había hablado sin ninguna entonación, mirando por la ventanilla. Emma sabía que era un poco más joven que ella, pero más por su comportamiento que por otra cosa. Era bastante alto, y sus movimientos en la casa, luchando contra los demonios Mantid, la habían impresionado. Llevaba unos vaqueros ensangrentados y una camiseta empapada en sangre que seguramente había sido azul en algún momento. Las puntas de su cabello rubio platino estaban pegajosas de icor y sangre. Emma supo que había problemas nada más llegar a la casa de Johnny Rourke. Aunque la vivienda parecía igual, con las ventanas cerradas y en silencio, percibió la falta de energía mágica que había notado la primera vez que estuvo allí. Miró de nuevo el mensaje de texto en el móvil y desenvainó a Cortana. El interior de la casa parecía haber sufrido la explosión de una bomba. Era evidente que los Mantid habían llegado hasta debajo de la casa. Los demonios a menudo viajaban bajo tierra para evitar la luz del día. Habían traspasado las maderas del suelo, y por todo lado se veía icor, sangre y serrín. Y demonios Mantid. Parecían mucho más grotescos en el salón de Johnny Rourke que en lo alto de los acantilados de las montañas de Santa Mónica. Más como insectos y menos monstruosos. Sus afilados brazos atravesaban las paredes de madera, cegaban los muebles y destrozaban los libros. Emma blandió a Cortana. Partió un Mantid por la mitad. Este desapareció con un chillido y le permitió ver el resto de la sala. Varios de ellos estaban manchados de rojo, de sangre humana. Rodeaban los restos de lo que había sido Johnny Rourke, hecho pedazos en el suelo. Kit. Emma miró a su alrededor frenética y vio al chico agazapado junto a la escalera. Iba desarmado. Emma lo estaba mirando justo cuando él agarró una silla y golpeó a un Mantid en la cabeza. Solo el entrenamiento hizo que Emma no se parara de golpe. Los niños humanos no hacían eso. No sabían cómo luchar contra los demonios. No tenían el instinto. La puerta que había a su espalda saltó por los aires, y de nuevo fue el entrenamiento lo que impidió que se quedara quieta por la sorpresa. Consiguió cortarle la cabeza a otro Mantid, manchando la hoja de Cortana de icor, en el momento en que Jem Carstairs entraba corriendo en la sala seguido de Tessa. Se habían lanzado a la batalla sin intercambiar ni una palabra entre ellos o con Emma, pero esta miró a Jem mientras luchaban y supo que no se había sorprendido al verla. Parecía mayor que Nidris, más cerca de los 27, un hombre en vez de un muchacho, aunque Tessa estaba igual. Tenía la misma expresión dulce que Emma recordaba, y la misma voz amable. Cuando fue hacia Kit y le tendió la mano, miró al chico con cariño y pena. Christopher Gerondel. Christopher Gerondel es tu nombre, le estaba diciendo Tessa en ese momento. Christopher Jonathan Gerondel. Y tu padre también se llamaba Jonathan, ¿verdad? Johnny. Jonathan. Había miles de cazadores de sombras llamados Jonathan. Jonathan Cazador de Sombras había fundado la raza de los Nefilim. También Jay se llamaba así. Emma había oído lo que decía Tessa, claro, pero aún no acababa de creérselo. No solo un cazador de sombras escondido, sino todo un Gerondel. Claire y Jace tendrían que ser informados. Sin duda llegarían corriendo. Es un Gerondel. Como Jace. Jace Gerondel, masculló Kit. Mi padre decía que era uno de los peores. ¿Uno de los peores qué? Preguntó Jem. Cazadores de sombras. Kit escupió las palabras. Y yo no lo soy, por cierto. Lo sabría. ¿Lo sabrías? La voz de Jem era apacible. ¿Cómo? Tienes una marca con forma de estrella.
Preguntó Tessa. ¿En la piel? ¿La tenía tu padre? Kit bajó los ojos a la muñeca, y Emma vio el borde de lo que parecía una pálida marca de nacimiento antes de que el chico volviera la mano hacia abajo, escondiéndola. No es asunto tuyo, replicó. Sé lo que estáis haciendo. Mi padre me dijo que raptabais a cualquiera menor de 19 años que tuviera la visión. A cualquiera que pensarais que podíais transformar en cazador de sombras. Después de la guerra oscura quedáis muy pocos. Emma abrió la boca para protestar indignada, pero Tessa se le adelantó. Tu padre decía muchas cosas que no eran ciertas, replicó. No quiero hablar mal de los muertos, Christopher, pero dudo que te esté contando algo que no sepas ya. Una cosa es tener la visión, y otra muy diferente pelear contra un demonio mantit sin ningún entrenamiento. ¿Has dicho que lo habíais estado buscando? Preguntó Emma mientras pasaban rápidamente frente al destartalado Topanga Canyon Motel, con sus sucias ventanas de un marrón opaco bajo la luz del sol. ¿Por qué? Porque es un gerondale, contestó Jem. Y los Carstairs están en deuda con ellos. Emma sintió un leve estremecimiento. Su padre le había dicho las mismas palabras muchas veces. Hace años, Tobias Gerondale fue condenado por desertor, explicó Jem. Lo sentenciaron a muerte, pero no pudieron encontrarlo, así que la sentencia se cumplió haciendo que su mujer ocupara su lugar. Estaba embarazada. Una bruja, Catarina Los, consiguió poner al bebé a salvo en el Nuevo Mundo. ¿La sentencia se cumplió con su esposa embarazada? Exclamó Kit. Pero... ¿qué os pasa a los cazadores de sombras? Es una mierda, refunfuñó Emma, de acuerdo con Kit por una vez. Así que Kit es descendiente de Tobias Gerondale. Te la sintió. No hay defensa para las acciones de la clave. Como sabes, yo fui una vez Tessa Gerondale, y conocí a Tobias. Su historia es una leyenda de horror. Pero hace unos años me enteré por Catarina de que el niño había sobrevivido. Jem y yo vinimos aquí para averiguar qué había sido de la línea Gerondale. Después de mucho buscar, la investigación nos llevó hasta tu padre, Kit. El apellido de mi padre era Rook, masculló él. Legalmente, tu familia ha tenido varios nombres, explicó Tessa. Eso hizo que fuera difícil encontrarte. Supongo que tu padre sabía que tenía sangre de cazador de sombras y te escondía de nosotros. Sin duda, mostrarse como un mundano con la visión fue muy inteligente por su parte. Pudo establecer relaciones, poner salvaguardas a su casa, enterrar su identidad, enterrarte a ti. Solía decir que yo era su mayor secreto, dijo Kit con voz apagada. Emma torció hacia la carretera del instituto. Christopher, dijo Tessa. Nosotros no somos cazadores de sombras, ni Jem ni yo. No somos parte de la clave, dispuesta a obligarte a hacer algo que no quieres hacer. Pero tu padre tenía muchos enemigos. Ahora que ha muerto y no puede protegerte, irán a por ti. En el instituto estarás a salvo. Kit gruñó. No parecía impresionado ni confiado. Era raro, pensó Emma mientras paraba el coche al final del camino. Lo único que tenía en común Kit con su padre eran la altura y la esbeltez. Sus ojos azul pálido y su cabello dorado claro eran puro gerondale. Y su rostro también, la finura de los huesos, lo agraciado de los rasgos. En ese momento estaba demasiado ensangrentado, sucio y entristecido para poder afirmarlo, pero algún día sería una belleza. Kit miró el instituto, todo hecho de cristal y madera, relumbrando bajo la luz de primeras horas de la tarde, con una expresión de repulsión. Los institutos no son como cárceles. Emma soltó un resoplido. Son como casas grandes. Cazadores de sombras de todo el mundo pueden quedarse en cualquiera de ellos. Tienen 1 millón de dormitorios. Yo vivo en este. Vale, Kit parecía hostil, pero no quiero entrar. Podrías escaparte, dijo Tessa, y por primera vez Emma percibió la dureza bajo el tono amable de su voz. Eso le recordó que Jace y ella compartían algo de sangre.
Pero lo más seguro es que se te coma un demonio mantí en cuanto se ponga el sol. No soy cazador de sombras, insistió Kit, apoyado en el coche. Deja de hablarme como si lo fuera. Bueno, hay una prueba que podemos hacer enseguida, repuso Jem. Solo un cazador de sombras puede abrir la puerta del instituto. ¿La puerta? Kit la miró. Emma se fijó en que se sujetaba un brazo pegado al cuerpo. Como para Bataille de Julian, sabía reconocer la forma de actuar de los chicos cuando trataban de disimular una herida. Quizá parte de toda esa sangre fuera de él. Kit, comenzó. Dejadme ver si lo he entendido, la interrumpió. Si intento abrir la puerta y no puedo, ¿me dejaréis marchar? Tessa sintió. Antes de que Emma pudiera decir nada más, Kit subió la escalera cojeando. Ella corrió tras él, Tessa y Jem la siguieron. Kit puso el hombro contra la puerta y empujó. La hoja de madera se abrió de golpe y él cayó dentro, casi derribando a Tiberius, que estaba cruzando el vestíbulo. Tai se tambaleó hacia atrás y miró al chico que había en el suelo. Kit estaba arrodillado y con la mano se sujetaba el brazo izquierdo. Con la respiración agitada, miró a su alrededor, examinando el vestíbulo, el suelo de mármol, las runas grabadas. Las espadas que colgaban de las paredes. El mural del ángel con los instrumentos mortales. Es imposible, dijo. Esto no puede ser. La mirada de perplejidad de Tai se desvaneció. ¿Estás bien?, le preguntó. Tú, exclamó Kit mirando a Tai. Los ojos azules se encontraron con los grises. Tú me pusiste un cuchillo en el cuello. Tai parecía incómodo. Se tiró de un rizo de su oscuro cabello. Solo era por trabajo, nada personal. Kit se echó a reír. Aún riendo, se incorporó para quedar sentado en el suelo. Tessa se arrodilló junto a él y le puso las manos sobre los hombros. Emma no pudo evitar verse a sí misma durante la Guerra Oscura, destrozada al saber que sus padres habían muerto. Kit la miró. Su expresión era indeterminada, la cara de alguien que está empleando toda su fuerza de voluntad para no llorar. 1.000.000 de dormitorios, dijo. ¿Qué?, preguntó Emma. Has dicho que había 1.000.000 de dormitorios, repitió, poniéndose en pie. Voy a buscar uno vacío. Y luego me voy a encerrar en él. Y si alguien trata de tirar la puerta abajo, lo mataré. ¿Crees que se pondrá bien?, preguntó Emma. Me refiero a Kit. Se hallaba en la escalera de entrada con Jem, que tenía a Iglesia en brazos. El gato había aparecido corriendo en cuanto había llegado Jem y había lanzado su cuerpecito peludo a sus brazos. Este lo acariciaba, rascándolo bajo la barbilla y detrás de las orejas. El gato se había quedado relajado bajo sus manos, como un trapo. El océano subía y bajaba en el horizonte. Tessa se había alejado del instituto para hacer una llamada. Emma oía su voz en la distancia, aunque no podía entender lo que decía. Tú puedes ayudarlo, contestó Jem. Tú también perdiste a tus padres. ¿Sabes cómo es eso? Pero no creo, Emma se sintió alarmada. Si se queda, no sé, pensó en Julian, en el tío Arthur, en Diana, en los secretos que todos escondían. ¿Te puedes quedar tú?, preguntó, y la sorprendió la tristeza de su propia voz. Jem sonrió. Se acordaba de esa sonrisa de la primera vez que le había visto la cara, la sonrisa que le recordaba, de un modo que no sabría describir, a su padre, a la sangre Carstairs que compartían. Me gustaría quedarme, respondió él. Desde que nos conocimos en Idris te he echado de menos y he pensado a menudo en ti. Me gustaría visitarte de vez en cuando, pasar un rato con mi viejo violín. Pero Tessa y yo debemos irnos. Tenemos que encontrar el cadáver de Malcolm y el libro negro, porque incluso a kilómetros bajo el mar, un libro como ese puede causarnos problemas. ¿Te acuerdas de cuando nos vimos en mi ceremonia de Parabatay? Me dijiste que te gustaría poder cuidar de mí, pero que había algo que Tessa y tú teníais que encontrar. ¿Era Kit? Sí. Jem metió las manos en los bolsillos.
Aún parecía tan joven. A Emma le resultaba imposible pensar en él como su antepasado, incluso como su tío. Llevamos años buscándolo. Fuimos estrechando la búsqueda hasta esta área, y luego finalmente el mercado de sombras. Pero Johnny Rock era un experto en esconderse. Suspiró. Ojalá no hubiera sido tan bueno. Si hubiese confiado en nosotros, seguramente seguiría vivo. Se pasó una distraída mano por el cabello oscuro. Tenía un mechón plateado, del color del aluminio. Miraba a Tessa, y Emma vio la expresión en sus ojos, el amor que no había disminuido en un siglo. El amor es la debilidad de los humanos, y los ángeles los desprecian por ello. Y la clave también desprecia el amor, y por tanto, lo castiga. ¿Sabes qué les pasa a los Parabatai que se enamoran el uno del otro? ¿Sabes por qué está prohibido? Malcolm, comenzó Emma. Jem la miró, en sus ojos brillaba la compasión. Magnus nos ha dicho que fuiste tú quien mató a Malcolm, dijo él. Eso ha debido de ser duro. ¿Lo conocías? No es lo mismo que matar demonios. Sí, lo conocía, repuso Emma. Al menos, eso creía. Nosotros también lo conocíamos. A Tessa se le partió el corazón al oír que Malcolm creía que todo le habíamos mentido. Que lo habíamos engañado ocultándole que Annabel no era una hermana de hierro, sino que estaba muerta, asesinada por su familia. Nos creímos la historia que nos habían contado, pero él ha muerto pensando que sabíamos la verdad. Qué traicionado debió de haberse sentido. Se me hace raro pensar que era vuestro amigo. Aunque supongo que también era el nuestro. La gente es más de una cosa. Y los brujos también. No dudaría en decir que Malcolm, en un tiempo, hizo mucho bien, antes de comenzar a hacer el mal. Es una de las grandes lecciones de convertirse en adulto, aprender que la gente puede hacer ambas cosas. Su historia sobre Annabel, las cosas terribles que le sucedieron a ambos solo porque se enamoraron. Malcolm me dijo algo, y me pregunto si es cierto. Me pareció un poco raro. Jem parecía confuso. ¿Qué te dijo? Que la clave desprecia el amor porque el amor es algo que sienten los seres humanos. Que por eso hacen esas leyes, sobre que la gente no se pueda enamorar de subterráneos o de su Parabatai. Y esas leyes no tienen sentido, Emma observaba a Jem con el rabillo del ojo. ¿Estaba dejando entrever demasiado? La clave puede ser horrible, respondió él. Inmovilista y cruel. Pero muchas de las cosas que hace tienen sus raíces en la historia. La ley Parabatai, por ejemplo. Emma notó que su temperatura corporal había descendido varios grados. ¿Qué quieres decir? No sé si debería contártelo, contestó Jem mirando hacia el océano. Su expresión era tan sombría que Emma sintió que el corazón se le helaba dentro de pecho. Es un secreto hasta para los propios Parabatai. Solo lo saben unos pocos, los hermanos silenciosos, el cónsul. Yo hice un juramento. Pero ya no eres cazador de sombras, replicó Emma. El juramento ya no tiene vigor. Cuando vio que él no decía nada, lo presionó, me lo debes, ¿sabes? Por no haberte quedado a mi lado. La comisura de la boca de Jem se tensó en una sonrisa. Eres dura negociando, Emma Carstairs, resopló. Emma oía la voz de Tessa, tenue, arrastrada por el viento. Estaba mencionando a Jace. El ritual de Parabatai se creó para que dos cazadores de sombras fueran más fuertes juntos de lo que lo eran por separado. Siempre ha sido una de nuestras armas más poderosas. No todos tienen un Parabatai, pero que existan es parte de lo que hace a los Nefilim lo que son. Sin ellos seríamos infinitamente más débiles, de modos que tengo prohibido explicar. Idealmente, se aumenta el poder de cada Parabatai, las runas que se dan entre ellos son las más potentes, y cuanto más fuerte es el vínculo personal, mayor es el poder. Emma pensó en las runas curativas que le había dibujado a Julian después de que fuera envenenado con la flecha. El modo en que relucían.
El ritual se venía empleando desde hacía algunas generaciones, continuó Jem, bajando la voz, cuando se descubrió que si el vínculo era demasiado íntimo, si pasaba a ser amor romántico, entonces comenzaba a cambiar el tipo de poder que generaba el hechizo. El amor no correspondido, incluso un breve enamoramiento, parecía no tener más efectos, pero el amor real, correspondido, físico, ese tenía un precio terrible. ¿Perdían sus poderes de cazadores de sombras? Aventuró Emma. Su poder aumentaba, la corrigió Jem. Las runas que creaban eran inigualables. Comenzaban a dominar la magia como los brujos. Pero los Nefilim no están hechos para ser magos. El poder no tardaba en enloquecerlos hasta convertirlos en monstruos. Destruían a sus familias, a los seres que amaban. La muerte los rodeaba hasta que, finalmente, ellos mismos morían. Emma se sintió como si se estuviera ahogando. ¿Por qué no nos explican eso? ¿Por qué no advertírselo a los Nefilim, para que lo sepan? Es poder, Emma, repuso Jem. Algunos evitarían ese vínculo, pero muchos otros se apresurarían a aprovecharse de él por las peores razones. El poder siempre atrae a los ambiciosos y a los débiles. Yo no lo querría, dijo Emma en voz baja. No esa clase de poder. También hay que tener en cuenta la naturaleza humana, continuó Jem, y le sonrió a Tessa, que había acabado de hablar por teléfono y se dirigía hacia ellos. Que te digan que el amor está prohibido no lo mata, lo refuerza. ¿De qué estáis hablando? Tessa le sonrió desde el pie de la escalera. Del amor, contestó Jem. De cómo acabar con él, supongo. Si pudiéramos dejar de amar con solo quererlo, la vida sería muy diferente. Tessa rió. Es más fácil acabar con el amor que alguien siente por ti que acabar con el que sientes tú por él. Convencerlo de que no lo amas, o de que eres alguien que no merece su respeto, o mejor las dos cosas. Sus ojos eran grandes, grises y juveniles. Era difícil creer que tuviera más de 19 años. Pero cambiar tu propio corazón, eso es casi imposible. Se vio un brillo ondeante en el aire. Apareció un portal, resplandeciendo como una puerta fantasma, justo sobre el suelo. Se abrió, y Emma pudo ver en su interior como si mirara por el ojo de la cerradura. Magnus Bane estaba al otro lado del portal, y junto a él se hallaba Alec Lightwood, alto, moreno y llevando de la mano a un crío vestido con una camisa blanca y piel azul marino. Alec parecía desarreglado y feliz, y el modo en que sujetaba a Max le recordó a Emma el modo en que Julian solía llevar a Tabby. A medio levantar la mano para saludar a Emma, Alec se detuvo, volvió la cabeza y dijo algo que sonó como «Rafael». Qué raro, pensó Emma. Alec le pasó Max a Magnus y volvió a desaparecer entre las sombras. Tessa Gray, gritó Magnus, sacando la cabeza por el portal como si se asomara a un balcón. Jem Carstairs. Es hora de marcharnos. Alguien se acercaba por la carretera de la playa. Emma solo podía ver una silueta. Pero sabía que era Julian. Julian regresando de la playa donde la había estado esperando. Siempre sabría que era Julian. Con los modales corteses de una generación de muchos años atrás, Jem le tomó la mano y se inclinó haciéndole una pequeña reverencia. Si me necesitas, díselo a Iglesia, le dijo mientras se volvía a erguir. Él se asegurará de que yo lo sepa. Luego se fue hacia el portal. Tessa lo cogió de la mano y le sonrió. Un momento después ambos habían atravesado la brillante puerta, que desapareció con un destello de luz dorada. Emma, parpadeando, dirigió la vista hacia donde se hallaba Julian, mirándola desde el pie de la escalera. ¿Emma? Julian corrió escaleras arriba hasta llegar a su lado. Emma, ¿qué ha pasado? Te he esperado en la playa. Ella se apartó de sus manos. Por un instante, el rostro de Julian mostró que se había sentido herido, luego miró a su alrededor, como si acabara de darse cuenta de dónde estaba, y asintió. Ven conmigo, le dijo en voz baja. Emma lo siguió, como en una nube, mientras rodeaban el instituto hasta el aparcamiento.
Julian se agachó para pasar entre las estatuas y el jardín hasta que estuvieron protegidos de la vista por filas de arbustos y cactus. Se quedaron cara a cara. Emma vio la preocupación en los ojos de Julian. Él le cubrió la mejilla con la mano y sintió que el corazón le golpeaba dentro del pecho. «¿Puedes decírmelo?», comenzó Julian. «¿Por qué no has venido?». Emma le explicó lo del mensaje de Kit. Le dijo que había ido inmediatamente en coche, que después de todo lo que el instituto había soportado el día anterior no se sentía capaz de arrastrar a nadie con ella a casa de los Rock, que de alguna manera Rock era responsabilidad suya. Le explicó que había intentado llamarlo para decirle a dónde había ido, pero que él no había contestado. Le habló de los demonios mantí en casa de Rock, de la llegada de Jem y Tessa, de la verdad sobre Kit. Le dijo todo excepto lo que Jem le había contado sobre los Parabatai. «Me alegro de que estés bien», repuso Julian cuando ella hubo acabado. Le acarició el pómulo con el pulgar. «Aunque supongo que si te hubiera pasado algo, yo lo habría sabido». Emma no alzó la mano para acariciarlo. Tenía los puños apretados a los costados. Había hecho cosas muy duras en su vida, pensó. Sus años de entrenamiento. Sobrevivir a la muerte de sus padres. Matar a Malcolm. Pero la mirada de Julian, abierta y confiada, le dijo que eso iba a ser lo más duro que hubiera hecho nunca. Le cubrió la mano con la suya. Lentamente entrelazó los dedos con los de él. Más lentamente incluso, le apartó la mano de su rostro, tratando de acallar la voz que en su interior le decía, «Esta es la última vez que me tocará así, la última». Aún seguían con las manos cogidas, pero la de ella estaba agarrotada, una cosa muerta. Julian la miró confuso. «Emma». «No podemos hacer esto», respondió con voz plana y sin ningún tipo de inflexión. «Eso era lo que te quería decir antes. No podemos estar juntos. Así no». Él apartó la mano de la suya. «No lo entiendo». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que es demasiado tarde», habría querido decirle. «Estoy diciendo que la runa de resistencia que me dibujaste me salvó la vida cuando Malcolm me atacó. Y por muy agradecida que te esté, no debería haber tenido el poder de hacerlo. Estoy diciendo que ya nos estamos convirtiendo en lo que Jem me ha advertido que nos convertiríamos. Estoy diciendo que no es cuestión de detener el reloj, sino de hacerlo ir hacia atrás. Y para eso, el reloj tendrá que romperse. Nada de besos, nada de caricias, nada de estar enamorados, nada de quedar. ¿Está claro?». Julian no pareció que acabara de recibir un golpe. Era un guerrero. Podía soportar cualquier embate y levantarse para dar el doble. Fue mucho peor que eso. Emma deseaba desesperadamente retirar lo que había dicho, decirle la verdad, pero las palabras de Jem le resonaban en la cabeza. Que te digan que el amor está prohibido no lo mata, lo refuerza. «No quiero esta clase de relación», continuó Emma. «Escondernos, mentir, disimular. ¿No lo ves? Acabaría envenenando todo lo que tenemos. Destruiría todo lo bueno de ser Parabatai hasta que dejáramos de ser amigos. Eso no tiene por qué ser verdad». Parecía a punto del colapso, pero insistió decidido, «Solo tenemos que escondernos un tiempo, hasta que los niños ya no me necesiten». «Tabby te va a necesitar 8 años más», replicó Emma con tanta frialdad como pudo. «No podemos disimular durante tanto tiempo. Podríamos dejar esto a la espera, permanecer en espera». «No voy a esperar». Notaba que él la observaba sin entender, notaba el peso de su dolor. Se alegraba de poder sentirlo. Se merecía sentirlo. «No te creo». «¿Y por qué iba a decirlo si no fuera cierto?». «Eso no me deja en muy buen lugar, Jules». «¿Jules?». Se le atragantó la palabra. «¿Vuelves a llamarme así? ¿Como cuando éramos niños?». «Ya no somos niños, Emma». «Claro que no», repuso ella. «Pero somos jóvenes. Cometemos errores. ¿Esto que hay entre nosotros es un error? Es demasiado arriesgado». Las palabras le sabían amargas en la boca. «La ley».
No hay nada más importante que el amor, insistió Julian, con una voz rara y distante, como si estuviera recordando algo que le habían dicho. No hay ley más importante. Eso es muy fácil de decir, replicó Emma. Pero si vamos a correr ese riesgo, debería ser por un amor real y que fuera para toda la vida. Y tú significas mucho para mi Jules, claro que sí. Incluso te amo. Te he amado toda la vida. Al menos esa parte era cierta. Pero no te amo lo suficiente. No es suficiente. Es más fácil acabar con el amor que alguien siente por ti que acabar con el que sientes tú por él. Convencerlo de que no lo amas, o de que eres alguien que no merece su respeto. Julian respiraba jadeante. Pero sus ojos, clavados en los de ella, se mostraban firmes. Te conozco, dijo. Te conozco, Emma, y estás mintiendo. Estás tratando de hacer lo que crees que es lo correcto, tratando de alejarme para protegerme. No, pensó desesperada. No me des el beneficio de la duda, Julian. Esto tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Por favor, no sigas, replicó. Tenía razón. Lo nuestro no tiene sentido. Con Mark tendría más sentido. El dolor se extendió por el rostro de Julian como una herida abierta. Ella lo vio forzándolo a desaparecer. Mark, pensó Emma. El nombre de Mark era como el dardo élfico que éste llevaba colgado, capaz de atravesar la armadura de Julian. Cerca, pensó Emma. Estoy muy cerca. Casi me cree. Pero Julian era un experto en mentiras. Y los mentirosos expertos sabían reconocer las mentiras de los demás. También estás intentando proteger a los niños, dijo. ¿No lo entiendes, Emma? Sé lo que estás haciendo, y te amo por intentarlo. Te amo. Ay, Jules, exclamó ella desesperada. ¿Es que no lo ves? Estamos hablando de huir para estar juntos, y acabo de volver de casa de Rook. Vi a Kitty lo que significa vivir escondido, el coste que implica, no solo para nosotros, pero ¿y si algún día tuviéramos hijos? Además tendremos que renunciar a todo lo que somos. Tendré que renunciar a ser cazadora de sombras. Y eso me mataría, Jules. Me haría pedazos. Entonces pensaremos alguna otra cosa, insistió Julian. Su voz era como papel de lija. Algo que nos permita seguir siendo cazadores de sombras. ¿Juntos se nos ocurrirá? No, susurró ella. Pero los ojos de Jules estaban muy abiertos, implorándole que cambiara de opinión, que renunciara a sus palabras, que volviera a unir lo que estaba rompiendo. Emma, dijo cogiéndole la mano. Nunca jamás renunciaré a ti. El corazón de Emma se rompió. Resultaba curiosamente irónico, pensó, una terrible ironía que, porque lo quería tanto y lo conocía tan bien, sabía exactamente lo que debía hacer para destruir todo lo que él sentía por ella de un solo golpe. Sí, replicó. ¿Lo harás? Emma no sabía cuánto rato llevaba sentada en la cama. En la casa había ruido por todas partes. Había oído a Arthur gritar algo mientras ella entraba, y luego, silencio. Habían instalado a Kit en una de las habitaciones sobrantes, como les había pedido, y Tai estaba sentado frente a ella en el pasillo leyendo un libro. Emma le había preguntado qué estaba haciendo, vigilando a Kit, protegiendo el instituto de él. Pero Tai se limitó a encogerse de hombros. Libby estaba en la sala de entrenamiento con Drew. Emma podía oír sus voces apagadas a través del suelo. Quería ir con Cristina. Quería estar con la única persona que sabía lo que sentía por Julian, para poder llorar en sus brazos y que ella le dijera que todo iría bien, y que estaba haciendo lo correcto. Aunque tampoco estaba segura de que Cristina pensara realmente que lo que Emma estaba haciendo era lo correcto. Pero en su corazón sabía que era necesario. Oyó el ruidito del pomo al girar y cerró los ojos. No conseguía dejar de ver el rostro de Julian cuando se había alejado de él. Jules, pensó, con el corazón dolorido. Si no creyeras en mí, todo esto no sería necesario. ¿Emma?
Era la voz de Mark. Estaba en la puerta, con un aspecto muy humano vestido con una camisa y vaqueros. Acabo de recibir tu mensaje. ¿Querías hablar? Emma se levantó y se alisó el vestido que se había puesto. Uno bonito, con flores amarillas sobre un fondo marrón. Necesito un favor, le dijo. Las pálidas cejas de Mark se alzaron. Los favores no son algo trivial entre las hadas. Tampoco entre los cazadores de sombras. Irguió los hombros. Dijiste que me debías una por cuidar de Julian. Por salvarle la vida. Dijiste que harías cualquier cosa. Mark cruzó los brazos sobre el pecho. Emma vio marcas negras en su piel, en la base del cuello y en las muñecas. Estaba más bronceado que antes, y también tenía más músculo, por comer regularmente. Los cazadores de sombras ganaban músculo. Muy rápido. Entonces continúa, por favor. Asintió con la cabeza. Y si está a mi alcance, te lo concederé. Si Julian pregunta, carraspeó para aclararse la voz. No, tanto si pregunta como si no, necesito que finjas que estamos saliendo. Que nos estamos enamorando. Mark dejó caer los brazos a los lados. ¿Qué? Ya me has oído, repuso ella. Deseó poder interpretar la expresión de Mark. Si se negaba, sabía que no tenía ningún modo de forzarlo. Nunca podría hacer eso. Irónicamente, le faltaba la implacabilidad de Julian. Ya sé que parece raro, añadió Emma. Parece muy raro, reconoció Mark. Si quieres que Julian crea que tienes novio, ¿por qué no se lo pides a Cameron Asdon? Si Mark y tú alguna vez. No creo que pueda recuperarme de eso. Tienes que ser tú. Cualquiera querría ser tu novio. Eres una chica muy guapa. No necesitas que nadie mienta al respecto. Esto no tiene nada que ver conmigo, replicó Emma. Y no quiero un novio. Quiero una mentira. ¿Y quieres que le mienta solo a Julian, o a todos? Preguntó Mark. Tenía la mano en el cuello y se daba golpecitos donde se notaba el pulso. Buscando, quizá, su colgante con la punta de flecha, que, Emma se dio cuenta en ese momento, no llevaba. Supongo que todos tendrán que creerlo, dijo Emma sin ganas. No podemos pedirles a todos que le mientan a Julian. No, repuso Mark, y frunció las comisuras de la boca. Eso no sería nada práctico. Si no vas a ayudarme, dímelo, replicó Emma. O explícame qué puedo hacer para convencerte. Esto no es por mí, Mark, es por Julian. Puede que le salve la vida. No puedo decirte más. Tengo que pedirte que confíes en mí. Lo he protegido todos estos años, y esto, forma parte de esa protección. El sol se estaba poniendo. La habitación estaba coloreada por una luz rojiza que proyectaba un resplandor rosado sobre el cabello y la piel de Mark. Emma recordó que cuando tenía 12 años pensaba que Mark era muy guapo. No había llegado a ser un cuelgue infantil, pero podría imaginarse otro pasado, un pasado en el que Mark no les había sido arrebatado, uno en el que hubiera estado siempre ahí y en el que ella estuviera enamorada de él y no de su hermano. Uno en el que habría sido para batalla de Julian y se habría casado con Mark, y habrían tenido una vida todos juntos, unidos permanentemente de todos los modos en que la gente podía unirse, y eso sería todo lo que hubieran deseado. ¿Quieres que le diga a Julian, a todos, que nos estamos enamorando?, dijo él. ¿No que ya estamos enamorados? Ella se sonrojó. Tiene que ser creíble. Me estás ocultando mucho. Los ojos le brillaban. En ese momento parecía menos humano y más hada, pensó Emma, analizando la situación, colocándose en medio de la intrincada danza del engaño. Supongo que querrás que todos sepan que nos hemos besado. Incluso quizá algo más. Ella sintió. Notaba que le ardían las mejillas. Te juro que si accedes te explicaré todo lo que pueda, le aseguró ella. Y te prometo que esto puede salvarle la vida a Julian. No me gusta nada pedirte que mientas, pero...
Pero por la gente a la que amas harías cualquier cosa, concluyó él, y Emma no tuvo nada que contestarle a eso. Y en ese momento Mark empezó a sonreír, la boca curvada por la diversión. Emma no habría podido decir si era una diversión humana o de hada, que disfrutaba con el caos. Ya veo por qué me has elegido a mí. Estoy aquí, cerca, y habría sido fácil que iniciáramos una relación. Tampoco a ninguno de los dos nos atrae nadie más. Y eres, como ya he dicho, una joven muy guapa, y espero que no me encuentres horroroso. No, contestó Emma. El alivio y mil emociones más le cantaban por las venas. Horroroso no. Así que supongo que solo tengo una última pregunta, continuó Mark, pero primero, se dio la vuelta y cerró deliberadamente la puerta. Cuando se volvió hacia ella, Emma nunca lo había visto tanto como un ser mágico. Tenía los ojos cargados de una diversión salvaje, un descuido que hablaba de un mundo donde no había ninguna ley humana. Pareció llenar el dormitorio con el espíritu salvaje de Feyre, una magia dulce y fría que, sin embargo, era amarga en su raíz. La tormenta te llama como me llama a mí, ¿no es cierto? Le tendió la mano, medio llamándola, medio ofreciéndose. ¿Por qué mentir? Preguntó. Epílogo. ¿Annabel? Durante años la tumba había permanecido seca. En ese momento, el agua de mar goteaba a través de los pequeños agujeros porosos de la piedra, y con el agua, la sangre. Cayó sobre huesos resecos y tendones deshidratados, y empapó el envolvente sudario. Le humedeció los ajados labios. Con ella, el agua llevó la magia del océano, y con esa magia, la sangre del que la había amado, una magia aún más extraña. En su tumba junto al fragoroso mar, Annabel abrió los ojos.